Momento para analizar la actualidad en tiempo de tertulia. En buenas horas saludamos a Elena Mañez por parte del Partido Socialista. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días. Encantado de saludarte. Y también a Rebeca Paniagua del Partido Popular. ¿Qué tal, Rebeca? Muy buenas. Muy buenos días. Bueno, encantado de saludarlas a las dos. Arrancamos tertulia, arrancamos jornada y también arrancamos una semana importante, ¿no? 1 de mayo, hace un instante hablábamos con Inocencio González, ¿no? Que se jubila, ya también lo dejaba caer ya la próxima semana, la semana pasada cuando hacían esa presentación, pero sobre todo le preguntaba sobre esa posibilidad, ¿no? De que a lo mejor, pues siendo jueves, sobre todo en Tenerife, ¿no? Tienen el puente de mayo, siempre se dificulta, ¿no? Que haya participación, islas fragmentadas. Elena, empezamos por ti si te parece. ¿Cómo crees que va a ser el 1 de mayo? ¿Contará con gente en Pues, la calle o algunos aprovecharán para decir, bueno, como es festivo me voy por ahí? bueno, yo llevo muchos años participando en la manifestación del 1 de mayo. Yo creo que toda mi vida, desde que tuve conciencia de la importancia que tiene el unirse, ¿no? Como clase trabajadora. Y siempre han sido manifestaciones con una alta participación. Estamos en un momento, además, en un contexto internacional complejo, con los avances de la ultraderecha, donde se cuestionan y se ponen en riesgo muchos derechos conquistados por la clase trabajadora, donde acabamos de ver en Canarias la primera huelga en el sector de la hostelería en 47 años, ¿no? Donde hay un sentimiento social hacia la necesidad de que la riqueza que se genera en Canarias se redistribuya con justicia, y por lo tanto yo creo que va a haber una movilización importante este 1 de mayo, y aprovechar y animar e invitar a que nos sumemos a ese día tan importante de reivindicación para la clase trabajadora. Rebeca. Totalmente. Yo también creo que es un día de reivindicación y lo dice una asalariada que ha trabajado pues toda su vida para una empresa y defendiendo también los derechos de los trabajadores. Una cosa no va en contra de la otra. Ahora estamos en la clase política y yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar el consenso, buscar el diálogo, porque así es como se llega a alcanzar soluciones. A mí, que se diga que la ultraderecha avanza y crece, la ultraderecha avanza y crece no sola, la vota la ciudadanía. Eso no crece por arte de magia, no hay una varita que diga, ay, que crece la ultraderecha. Y debería saber Elena Mañez que la ultraderecha crece cuando hay una respuesta masiva en contra de las políticas de izquierda que no funcionan porque hay un descontento con esas políticas. Y es que el que echa leña a la locomotora de la ultraderecha es el Partido Socialista y, si miramos a España, Pedro Sánchez. Y sacar pecho de que hubiera una huelga en el sector turístico en la provincia de Tinerfeña, porque la provincia de Las Palmas se llegó a un acuerdo entre sindicatos y patronal, ¿vale? Me parece muy triste, porque el turismo es nuestra principal fuente de riqueza. Con el turismo, con la riqueza que genera el turismo aquí en Canarias, se paga la sanidad, se paga la educación, se pagan los servicios públicos, podemos tener un estado de bienestar, mejor o peor, eso es discutible, pero no podemos echar leña al fuego, en este caso en negativo, a un sector como es el nuestro. Y por supuesto que es un día para reivindicar, y yo siempre estaré con los trabajadores y también con los empresarios, porque no hay que denostar a un empresario. El 90% de los empresarios en Canarias son pequeñas y medianas empresas, son microempresas, son personas que se levantan, oye, y de verdad me quito el sombrero. Es un riesgo hoy en día emprender, es un riesgo. O sea, ¿por qué tenemos que denostar? ¿Por qué no puede haber una paz social entre empresarios y trabajadores? Que la persona que emprende hipoteca su patrimonio, el poco o mucho que tenga, a veces no tiene nada, y aún así decide emprender y levantar un negocio. Chapo por esa persona que se está jugando su vida también. Oye, yo creo que lo que tenemos que hacer es más unión y menos desunión. Y en este caso, y te escuchamos enseguida, Elena, también en referencia a lo que ha dicho Rebeca, claro, supongo que también difícil, ¿no? Que sobre todo autónomos y empresarios puedan ir a una manifestación porque muchos siguen trabajando, ¿no? También eso yo creo que, Ellos no pueden. aunque sea el Día del Trabajador, muchos dicen, bueno, yo tengo que seguir con mi negocio abierto, etcétera, etcétera, porque se dificulta. Bueno, ibas a decir, Elena, perdona que te interrumpía. Sí, bueno, a ver, es que aquí nadie ha dicho, y el Partido Socialista no está en contra de los empresarios. Si ha habido un gobierno, y en los momentos más complicados de la pandemia, que ha llegado al mayor número de acuerdos en el ámbito del diálogo social, ha sido el gobierno de Pedro Sánchez, y aquí en Canarias también con el Pacto de las Flores. El gobierno que más acuerdos ha alcanzado. Y no se trata de sacar pecho de una huelga, se constata una realidad que han sido los sindicatos,
los que ante la falta de acuerdo, ante el fracaso de la Un sindicato, ante el uno. fracaso de la negociación de la consejera y del propio gobierno de Canarias, del presidente, que en última instancia hasta quita a la consejera de la foto, porque ha sido incapaz de mediar para resolver la situación, los trabajadores y trabajadoras legítimamente, porque la huelga es un derecho, se han manifestado porque consideran que las condiciones que ahora mismo tienen en ese convenio son injustas, cuando tenemos además cifras récord de turistas. El último acuerdo se hizo en un contexto en el que estábamos saliendo de la pandemia. Hubo generosidad por ambas partes para llegar a un acuerdo. Y lo que se pide es esa misma generosidad, que esa riqueza que somos conscientes que es el motor de nuestra economía, pues llegue también a quienes sostienen ese turismo, que son los trabajadores y trabajadoras, porque sin ellos, desde luego, no habría un sector del que podamos presumir como es el turismo. Y mire, ya está bien de blanquear a la ultraderecha, como que cuando gobierna la izquierda crece la ultraderecha. Es el Partido Popular el que con sus pactos y acuerdos en las distintas comunidades autónomas lo que ha hecho es blanquearlo, los ha llevado a las instituciones. Son ustedes los que han colocado a la ultraderecha en los gobiernos. Son ustedes los que están absolutamente secuestrados por la ultraderecha. Lo estamos viendo, por ejemplo, en su voto en contra a la hora de que se lograse un reparto solidario de los menores no acompañados que llegan a Canarias. Son sus comunidades autónomas, porque dependen de que se aprueben los presupuestos de sus pactos con Vox, los que han impedido durante un año que una cuestión de justicia como es que se dé una acogida a esos menores pudiera ser realidad. Y el gobierno no ha dejado de trabajar para llegar a ese acuerdo, a pesar de que el Partido Popular, aliado con la ultraderecha, ha estado permanentemente votando en contra. Así que sigan justificando, sigan blanqueando a la ultraderecha, que desde luego desde el Partido Socialista seguiremos trabajando para que no se produzca ningún retroceso en los derechos que tanto nos ha costado conquistar. Bueno, Rebeca, y cerramos este tema para pasar al siguiente asunto. Sí. El Partido Popular, el Gobierno de Canarias, trabaja por y para toda la ciudadanía, y en este caso, si hablamos del sector turístico, de todos los empleados del sector turístico. Soy hija de una trabajadora del sector turístico, de un trabajador del sector turístico, conozco perfectamente cómo es el sector turístico, y desde aquí chapó a todos los trabajadores. Claro que sí. Mira, se llegó a un acuerdo en la provincia de Las Palmas. Ahí me dio el Gobierno de Canarias, por primera vez, un gobierno, una consejera de turismo, que me quito el sombrero ante ella, se ofreció a mediar, porque la negociación es entre dos partes, sindical y patronal. Nosotros solo podemos mediar, nosotros no podemos influir en esas decisiones, pero sí podemos ayudar a que haya un diálogo y un consenso, ¿vale? Aquí no ha habido, Eso porque es falso, sindicalistas de base, uno de los sindicatos, porque otros sindicatos no están de acuerdo con que se haya llegado a la huelga, es el que ha dicho, oye, no, cerramos, no hay negociación. Y el mismo acuerdo al que se llegó a la provincia de Las Palmas no vale para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y punto. Y ya está. Y se va a intentar buscar un acuerdo y un diálogo y un consenso. Se va a intentar. ¿Por qué no convocan el Consejo Canario de Relaciones Laborales? Bueno, ¿por qué no lo convocan? Pues que se convoque, no pasa nada. No, pues es que no lo han convocado, no lo han convocado. ¿Tú crees que esa es la solución? Espacio, Elena, ¿qué solución aportan ustedes? ¿Pero qué solución aporta? Acuerdo, que solo critican, que no, que aprovechan la coyuntura. En el Pacto de las Flores, y llegamos a acuerdos muy importantes con los sindicatos y con la patronal, por ejemplo, en materia de ERTE. Todos esos acuerdos, muchos de esos acuerdos salieron de Canarias en el ámbito del diálogo social, en el ámbito del trabajo que se hizo en el Consejo Canario de Relaciones Laborales. Fuimos un ejemplo en ese diálogo permanente con sindicatos y con patronales, y ahí, bueno, pues en los momentos más complicados, la paz social que se alcanzó gracias a ese trabajo que hicimos conjunto con ambos, aprovechando los instrumentos de los que cuenta el gobierno canario, que este gobierno Elena, y no convoca. Llevan 2 años, y no han convocado al Consejo Canario de Relaciones Laborales. Como si eso fuera ayudar no demuestra a una apuesta por el diálogo, no demuestra un compromiso a la hora de llegar a esos acuerdos de los que ustedes... Que los acuerdos salariales no podemos llegar al gobierno, pero vamos a ver, Elena, que tú has sido consejera de empleo, que tú no
puedes influir en los salarios, por favor. Vamos Pero a lo ver, estamos ¿qué diciendo, propone? el presidente se comprometió, ¿Qué el propone presidente Elena dio un Mañez? ¿Qué titular propones diciendo tú, que había que Elena? mejorar los salarios y Pero fue vamos el a ver, que puso el foco en esta realidad. Entonces, pero claro sí, no, que el gobierno no influye. El gobierno presupuesto. influye. Por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional. Ahí el gobierno de España subió de los 700 euros que dejó el Partido Popular a los 1.180 Pero ¿de euros. cuándo estás hablando del pleito cero? Eso es Pero por mejorar favor, la que vida la vida de Bueno, la cambia, clase pero por favor, trabajadora. Esto es sí que es eso es mejorar la vida tergiversar, de la eso clase es trabajadora. Lo sí, eso es demás, tergiversar. titulares, Vamos, titulares y habla a de la ver, clase a ver, trabajadora. porque si, no No, se va a no, que entender, me no ha se va a entender, no interrumpido, se va a entender entonces, si no, hablan no, que a me ha la vez. interrumpido y mi turno ha durado menos, pero bueno, Bueno, no pasa nada. Que pregunte concluye, Elena concluye este Mañez a tema, la clase Rebeca, ya. trabajadora si está contenta con las políticas de Pedro Sánchez, porque estamos asfixiados, asfixiados. Que pregunte Elena Mañez a la clase trabajadora, tanto que la conoce, si está contenta con cuáles son sus situaciones ahora bueno, y la carga de impuestos que ha mejor, llevado a cabo Pedro mejor Sánchez, más de 50 impuestos 1.184 desde que está euros que gobernando. 750. Mejor Sí, sus pero pan para hoy, hambre para intenciones mañana, de Elena, por igualarlas favor. al IPC que lo que hacía el Partido Popular. Bueno, Las pues políticas confórmense. de este gobierno lo que han hecho es mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por cierto, vemos el último dato de la EPA. Ha crecido la tasa de paro en Canarias, ha crecido la tasa de paro juvenil y ese dato lo acabamos de conocer hoy que se ha publicado la EPA. Elena, que fuiste consejera de empleo, que acaba de pasar la Semana Santa, sabes que hay contrataciones vinculadas a la Semana Santa, que esos contratos después decaen. Por favor, pero explica el contexto. Sabes que el paro en Canarias, desde que La EPA no es un mes. bueno, la encuesta de población activa, da igual, pero tú sabes que en Canarias, desde que gobierna el Partido Popular y Coalición Canaria, ha subido el número de empleados, de personas empleadas, incluso el paro juvenil, que ustedes dejaron por los suelos, de verdad, ha crecido el número de jóvenes menores de 25 años que Gracias están a trabajando las ahora en Canarias. políticas del Gracias a las gobierno de políticas, España, sí, gracias a las políticas del gobierno de España que bueno, me ha parece un mal creado chiste. estas condiciones que han mejorado esos indicadores que ahora mismo España es la locomotora de Europa, lo dicen todos los expertos. Entonces, negar la evidencia de que esa bueno, mejora ha lo que no repercutido cuentan es en la el empleo deuda, en Canarias, pues lo que es no negar cuentan. la evidencia. bueno, Mire, José Luis, te invito, no solo una cosa, un apunte solo breve, de verdad. Te invito, por favor, José Luis, a que ofrezca a toda la audiencia, a todas las personas que nos están viendo, cuál es la deuda que ahora mismo tiene el gobierno español, porque está disparada. Y ese dinero que se debe, lo tenemos que pagar todos. Bueno. A lo mejor ya no nosotros, sino nuestros hijos. Por favor, te invito a que des esa cifra, porque nos asustaríamos. Bueno, igualmente te digo yo que yo creo que los ciudadanos, la verdad que cuando les hablamos de cifras, datos, encuestas y estadísticas, están muy perdidos y yo creo que no conocen la mitad de la realidad. Pero bueno, aparte de eso, este segundo tema lo abres tú, Rebeca, muy rápidamente porque también vamos muy justos de tiempo. La lista de espera quirúrgica, si no me equivoco, la demora quirúrgica baja, ¿no? Baja en Canarias. Entiendo que esto también se hablará en el Parlamento, en el Pleno del Parlamento esta semana. Muy rápidamente, intervención de ambas. A ver, Rebeca. Bueno, pues qué te voy a decir, que se está haciendo el trabajo, que poco a poco se están viendo los resultados, que desde que entró el Partido Popular y Coalición Canaria, la lista quirúrgica para ser intervenido en Canarias no ha parado de bajar, la curva es así, descendente. Cuando nos la dejaron aquí, se ha bajado, ahora no recuerdo en cuántos días, pero hay hospitales de referencia como el Hospital Doctor Negrín, cuyo gerente es Miguel Ponce, gerente y fue diputado y portavoz de Sanidad en la anterior legislatura del Partido Popular, que la lista es la menor de toda Canarias. Creo que ahora mismo se espera menos de 80 días en Canarias para ser intervenido. Y eso es trabajo y esfuerzo de todos, y sobre todo del personal sanitario que está dando el callo y está trabajando con un saber estar increíble. Así que nosotros seguimos, no esto no es para sacar pecho, aquí hay que seguir trabajando, pero los datos son positivos. Elena. Bueno, que no son de las únicas listas de espera de las que hablamos en Canarias. Escuchaba hace unos días a la defensora del paciente, precisamente diciendo que hay una parte de blanqueo de esas cifras, que se pone el foco en una parte de la lista de espera y no se tiene en cuenta realmente pues la realidad que hay detrás, otro tipo de intervenciones donde en Canarias lamentablemente se espera más por encima de la media nacional. Pero hablamos de la lista de espera en sanidad, podemos hablar de las listas de espera en dependencia, como cada vez en Canarias se le reconoce el derecho a menos personas. Este último mes solamente se le reconoció el derecho a 180 personas, pero en cambio fallecieron más de 700 personas esperando a que se les reconociera el derecho. Esa es la realidad
que tenemos en Canarias, un gobierno que no es capaz de responder a los grandes retos y a las grandes demandas que tiene la ciudadanía, que no llega al 5% de educación. Además, ya ha dicho el consejero que es que no van a llegar, es decir, renuncia a cumplir con la ley de educación, no cumple en sanidad, no cumple en el ámbito de derechos sociales, no cumple con la educación, por lo tanto, no cumple con los principales pilares del estado del bienestar en Canarias. Yo estoy asombrada con lo que estoy escuchando, de verdad. Ustedes no cumplieron con nada de esto, pero con creces y estuvieron gobernando y sacando pecho. O sea, es que me parece increíble y de una responsabilidad lo que estás diciendo, Elena. ¿No? Por lo menos tenemos un consejero de educación tú sabes que dice en marzo la verdad a la ciudadanía. de No engaña 2022 como ustedes. a Por cuántas favor. personas se atendió, a más de 800. En marzo de 2022. En marzo de 2023 todavía Pacto de las Flores, también 800 personas. Marzo de 2025, 180. Eso no es mentir, esa es la realidad. Ustedes tratan de ocultar una realidad que les molesta porque están siendo un fracaso sus políticas del estado del bienestar. El Pacto de las Flores fue el que más se acercó a ese 5% del PIB en educación. Y es con ustedes cuando se empieza a alejar un gobierno que dejó sin ejecutar 1.300 millones en 2024. Es decir, que no será por falta de recursos, es por falta de gestión, de capacidad de responder a los retos que tiene Canarias. Y lo demás, titulares, titulares y titulares, y detrás de titulares no hay nada, el vacío absoluto. Y eso lo está pagando la ciudadanía en Canarias. Bueno, menos mal que el diálogo con los sindicatos, en este caso, si hablamos de educación, es constante, avala la gestión que está llevando a cabo Poli Suárez, nuestro consejero de educación, que bueno, no solo va a incrementar o va a disminuir las ratios en educación para el próximo curso, algo histórico que no se alcanzaba, sino ahora con el Partido Popular, que se puso en marcha la educación de 0 a 3 años porque ustedes ni siquiera tenían las aulas preparadas y matricularon aún así a los niños. Y esto nos lo encontramos cuando llegamos al gobierno. Y en educación se está trabajando de qué manera con el plan de infraestructuras, que por lo menos en el sur de Tenerife, por fin hay proyectos educativos que vivían los chicos de una manera inhumana. Se está haciendo un trabajo increíble. Aquí lo que hay que hacer es arrimar el hombro. Y en educación, por mucho que te duela, a mí me parece increíble que te moleste, que bajen las listas de espera quirúrgicas. Pero si tenemos que felicitarnos todos, que se esté trabajando en una mejor sanidad, que todos los males que tenemos ahora en Canarias son fruto también de la gestión que ustedes realizaron, que el Partido Popular lleva sin estar... Déjame terminar, por favor. A la gestión de la pandemia. Déjame terminar. Que fue Canarias donde menos personas fallecieron. Pero ustedes no responden por los millones de todos los canarios, nuestros también. ¿Qué hicieron con ellos? ¿Qué hicieron con ellos? Que entregaron a mafiosos y a gente que está involucrada en tramas que están ahora mismo siendo investigadas. ¿Por qué no cuentan? No hay nadie del gobierno del Pacto de las Flores. Yo no he dicho el gobierno, he dicho involucrados. Yo no he dicho eso, he dicho que ustedes entregaron dinero a personas que están involucradas. Que Canarias fuera la comunidad autónoma donde menos... Venga, sí, porque tenemos un territorio fragmentado. Pero no saques pecho de eso, eso es fruto de la responsabilidad. No, eso es fruto de la responsabilidad de los canarios. Eso es fruto de la responsabilidad. Venga, por favor. Bueno. Y en Cataluña, por favor. No puedes con los muertos, por favor. Aquí la responsabilidad fue de todos los canarios. Y vivimos en un territorio fragmentado. Y eso también favoreció que aquí en Canarias no hubiera tantos contagios. Por favor, de la responsabilidad de todos los canarios. Yo me quito el sombrero ante la ciudadanía. Cuya prioridad fue salvar vidas y se consiguió. Bueno, sea como fuere, tema que se estaba ahora mismo investigando hasta que no sepamos mucho más. Pues bueno, no cuentan nada, José Luis, no te preocupes, que no te vas a enterar. Pero bueno, sea como fuere, pues hoy ya tenía que venir al Parlamento y no vino. Bueno, este siguiente tema lo abres tú, Elena, también muy rápidamente. Hablamos del número de viviendas vacacionales en Canarias que se dispara, sobre todo con un municipio como Tenerife a la cabeza. Desde tu punto de vista, ¿este problema se va a solventar, va a seguir creciendo? ¿Vamos a ver un cambio en la tendencia? Bueno, aquí encontramos otro ejemplo más de las consecuencias de las decisiones de este gobierno de Canarias, con un anteproyecto de ley de vivienda vacacional que en su momento, desde el minuto 1, se pidió que hubiera una moratoria para que no se produjera el efecto llamada, y desde que anunciaron la ley lo que se ha producido es un incremento sin precedentes del número de viviendas vacacionales, un anteproyecto que además no cuenta con el apoyo de la FECAN, que no cuenta con el apoyo de los afectados,
que sigue sin haberse logrado. Una medida de este calado tendría que partir de un amplio consenso social y no lo tiene con los ayuntamientos, que les traslada determinadas funciones como es la inspección, cuando eso es competencia del gobierno de Canarias, que al final va a expulsar a aquellos pequeños propietarios. Hay muchas familias que han heredado una vivienda, que la han puesto en alquiler vacacional, que no son grandes tenedores de vivienda vacacional. Y esto al final lo que va a hacer que esa posible redistribución de la riqueza a través de la vivienda, pues al final se quede en pocas manos y no lleguen al conjunto de la ciudad. Hay que regularlo, claro que hay que regularlo, pero desde luego no son estas las formas en las que se tendría que haber llevado a cabo. Canarias tiene un grave problema de vivienda y el problema de la falta de vivienda es porque no ha habido construcción, más de una década sin construcción de vivienda en Canarias, sin políticas de vivienda. Y fue el Pacto de las Flores el que empezó con ese plan de vivienda, esas políticas, y las viviendas que está entregando ahora el gobierno de Canarias son las viviendas del plan de vivienda que dejó el Pacto de las Flores. Por lo tanto, nosotros presentamos una enmienda a la totalidad que no fue aceptada y porque precisamente ante esa falta de diálogo y acuerdo y los riesgos que suponía esta propuesta del gobierno. Rebeca. Mira, me he molestado en buscar el dato. En noviembre de 2022, el alquiler vacacional creció en Canarias un 25%, casi un 26%, un 25,7%. Noviembre de 2022, estamos hablando del Pacto de las Flores. Para que hablen de efecto llamada, que echen la vista al retrovisor y miren también a los datos anteriores. En el periodo 2022-2024, por cada plaza hotelera que se creó en Canarias, se dieron 6 licencias de alquiler vacacional. ¿Vale? El gobierno del Partido Popular lo que está haciendo es poner orden. Se ha hablado en innumerables ocasiones con la FECAM. Nos hemos sentado con la FECAM. Nos hemos sentado con todas las partes implicadas, con ASCAP, con la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Y aquí no se trata de expulsar a nadie, se trata de regular una actividad comercial. Esto no deja de ser un negocio. Tú alquilas una vivienda y generas unos ingresos con ella y pagas unos impuestos. Está claro que hay que regularlo. Mira, me metí el otro día en un portal, en uno muy conocido, ¿vale? Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria hay en torno a unas 350 viviendas de alquiler convencional, ¿vale? Lo que conocemos como alquiler convencional. Sí. Pero ¿sabes cuántas viviendas de alquiler vacacional hay? Más de 3.000. Fíjate cómo está descompensada la balanza. Eso es lo que no puede ser. Eso también es lo que ha expulsado a muchos canarios que no podamos vivir ahora mismo en las ciudades, en nuestras ciudades. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ahora la vivienda se destina a alquiler vacacional. Y aquí hay que poner orden. Ahora mismo se está en el periodo de enmiendas, se está trabajando en el periodo de enmiendas para que este decreto tenga, o este proyecto de ley, tenga el mayor consenso posible. Aquí lo que hay que hacer es trabajar todos unidos, lo vuelvo a decir, de la mano. Pero está claro que hay que regularlo, porque no podíamos llegar a los topes en los que estábamos llegando. Y en la realidad no hay más. Estamos pero trabajando ese caminar de la mano, ese caminar de la mano es el que lo han practicado. Se han sentado, pero no han escuchado. No basta mil veces. Sí lo hemos escuchado. No, ¿tú sabes porque todo la lo que se ha modificado? Es que las enmiendas que se han presentado, muchas de ellas no han sido tenidas en cuenta. Es decir, no basta con sentarse, hay que escuchar. Se tendría que haber llegado una norma de este calado, tendría que haber entrado al Parlamento con el máximo consenso posible, y eso no ha sido así. El incremento en el número de viviendas vacacionales desde que se anunció la ley ha sido exponencial, y esos datos ustedes no los nombran porque no les interesa. Y se les dio y se les dijo, plantea una moratoria, como hicimos con la ley del juego en su momento, para evitar precisamente que en el trámite de aprobación pues se provocase un efecto distorsionador, y fue efectivo. Y eso es lo que pedíamos, para que, bueno, se siguiese tramitando, se siguiese trabajando, se buscase ese consenso. Las consecuencias de la falta de consenso y de la falta de escucha, de la no moratoria, ha sido precisamente ese incremento, incluso de personas que, oiga, por si acaso lo solicito, ahí vayamos. Y el problema de la vivienda es la falta de vivienda pública, de un parque de vivienda pública y de alquiler asequible. Y las viviendas que se están poniendo en marcha ahora mismo son gracias al Pacto de las Flores, al primer plan después de más de una década sin políticas de vivienda en Canarias. Bueno. Es ahí donde hay que incidir.
Bueno, tenemos que terminar. Rebeca, muy rápidamente resume que cierras todo este tema porque lo empezaba Elena, cierras y ya, pues ya casi ponemos fin a la tertulia. Bueno, desde 2010 no estamos en el gobierno. Yo desde 2010, que recuerde, muy poca vivienda pública se ha hecho en Canarias. El Pacto de las Flores prometió no sé cuántas miles, busquen en internet, y la realidad es que no ha sido así. Aquí estamos pagando la mala gestión del Pacto de las Flores de esos partidos de izquierda que dejaron a Canarias abandonada, y de aquellos pastos estos lodos, o de aquellos polvos estos lodos, es lo que tenemos. Pero aquí estamos trabajando porque si haya vivienda para todos. Eso es lo que estamos trabajando. Bueno, terminamos. Elena, esta semana hay pleno, que es lo más importante que lleva el Partido Socialista. Esta semana veíamos cómo vinculaban, ¿no?, también algunas de las propuestas a la ley de dependencia o la dependencia en Canarias. ¿Qué es lo más importante que vamos a ver por tu parte en el pleno? Pues precisamente que llevamos, ya vamos a entrar en mayo, 5 meses sin que los cabildos tengan el convenio de dependencia, que es el que sostiene todo el sistema de la dependencia en Canarias. Esto no había pasado nunca en la vida, nunca. El anterior convenio hubo un acuerdo con la FECAI, con todos los cabildos, aunque después se firmó en agosto de 2018, pero ya había un acuerdo, ya se conocía el marco jurídico. A día de hoy eso no ha pasado, es decir, no hay acuerdo, no hay marco jurídico, no hay convenio, la inseguridad jurídica es absoluta, los cabildos están asumiendo de manera unilateral, solo soportando la dependencia. Eso es un fracaso en la gestión absoluta y que afecta a todos los colores. Esto no es una cuestión de color político. Todos los cabildos ahora mismo están en una situación límite por la falta de convenio. Esto es muy grave porque pone en riesgo el sistema de dependencia en Canarias. Bueno, y por tu parte, Rebeca, ¿qué nos vamos a encontrar por parte del Grupo Popular? Pues bueno, yo llevo una iniciativa, es una proposición no de ley, que espero que salga adelante con el máximo consenso, para pedir que en los hospitales de Canarias, donde no exista, se cree una habitación de duelo perinatal para aquellas parejas, para aquellas familias que, bueno, vayan a dar a luz un niño no nacido, o ese bebé, Dios no lo quiera, muera en el parto, pues que tengan una habitación de duelo donde poder vivir su dolor con tranquilidad y con la humanidad que ese momento tan doloroso requiere, y lo vamos a pedir desde el Partido Popular, y de hecho ya estamos trabajando y pidiéndolo a los hospitales para que se cree la mayor brevedad posible. Bueno, pues estaremos pendientes de ese pleno. Antes de justo, también hay que decirlo, ¿no?, el día del trabajo, el 1 de mayo, agradecer a Elena Mañez por parte del Partido Socialista y Rebeca Paniagua por parte del Partido Popular su participación. Feliz semana y nos encontramos pronto por aquí, si les parece. Venga, gracias. Gracias. Hasta luego.